Tal como les habíamos anunciado, vamos a profundizar un poco más sobre este tema que tiene que ver con el TPS para los venezolanos, cerca de 350,000 de ellos. Y acaban de escuchar el titular, ¿verdad? Porque si no se hubiera pausado por parte de una corte en San Francisco, pues se les hubiera terminado a los que tenían una fecha específica. Pero ¿qué sigue ahora con todo esto? Vamos a saludar a el abogado Ángel Leal para que él nos conteste todos estos interrogantes. Abogado, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? Muy buenos días. Muy buenos días, Yoli. Encantado de saludarle. Gracias. A ver, la decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos en cuanto al TPS. Desglósenos, por favor, lo que dijo la Corte. Bueno, básicamente la Corte Suprema determinó que la orden del juez Chen posponiendo la implementación de la revocación del TPS y de la extensión de 18 meses del TPS, básicamente la Corte determinó de que esa orden deja de tener efecto de tal manera que el Departamento de Seguridad Nacional puede proceder con la revocación de la designación del TPS de 2023 y también la revocación de la extensión de 18 meses. Esto es pendiente de litigio. El caso todavía está en litigio tanto en la Corte Federal como en el Noveno Circuito Federal de Apelaciones, pero mientras que el caso esté en litigio y hasta que se decida por el Noveno Circuito Federal de Apelaciones o la propia Corte Suprema si llegara a ser devuelto el caso a la Corte Suprema, por el momento el aviso en la Gaceta Federal de la Secretaria NOM revocando la designación del 23 y la extensión de los 18 meses toma efecto a partir de esta decisión de la Corte Suprema ayer. Bueno, desglose lo mejor. Es decir, ya la Corte determinó y por lo tanto una persona que tenía TPS en este momento ya no lo tiene. Del segundo grupo, del 2023, de aquellos venezolanos que entraron antes del 31 de julio del 2023, básicamente quedan destituidos del TPS. Todavía sigue el reto legal referente a la legalidad de la revocación del TPS y de la revocación de la extensión del TPS, pero la orden preliminaria suspendiendo, posponiendo la revocación del TPS y la revocación de la extensión es lo que la Corte Suprema básicamente suspendió, de tal manera que pueden suspender la extensión y la revocación del TPS. Claro, y comienza entonces como una conjetura, ¿verdad, abogado? Porque si ya la Corte se está inclinando en ese sentido, normalmente cuando toman ese tipo de determinaciones se interpreta que de pronto que tiene como el mérito para que pueda avanzar, ¿o está uno como extralimitándose en el análisis? No, creo que es correcto. Fue una decisión 8-1, sorpresiva, la verdad, pero básicamente al eliminar el fallo del juez federal posponiendo la implementación de estas medidas de la secretaria NOM, que en ese fallo el juez Chen determinó de que había una probabilidad que los demandantes iban a poder ganar su argumento de que, entre otras cosas, revocación del TPS y la revocación de la extensión del TPS podía haber violado la cláusula de igualdad de protección de las leyes de la Constitución. O sea que hay que interpretarlo como una noticia negativa y pobres perspectivas de que este litigio pueda proceder con éxito, pero hay que aclarar que el litigio sigue pendiente porque esto fue la primera orden que emite el juez federal y él pospone estas medidas por parte de la secretaria NOM, pero entonces el litigio sigue y la Corte Suprema sí aclara de que la decisión del juez Chen es suspendida pendiente de la disposición de la apelación de este caso en el Noveno Circuito Federal de Apelaciones y hasta que la propia Corte Suprema acepte o no el caso de nuevo. Esto se podría interpretar también, abogado, porque en el fondo hay otro tema que se está tratando en la administración y es si un juez de cualquier distrito tiene la potestad de paralizar cualquier tipo de orden ejecutiva, hacia allá también se están perfilando ellos como para que la Corte tome una decisión en ese sentido. Y pensé lo mismo, Yoli, totalmente de acuerdo, creo que es un muy buen análisis de su parte. Sí, yo creo que ese es un tema, de hecho, con los argumentos orales referentes a la ciudadanía por nacimiento, que lo comentamos en este espacio, se enfocaron mucho en ese tema, hasta qué punto un juez federal tiene la potestad de poder emitir una orden con alcance federal. En este caso en particular, pudieron haber limitado la orden del juez Chen a los comparecientes, pero como esto tiene que ver con la naturaleza de este caso,
tiene que ver como una demanda colectiva porque afecta a todos los venezolanos quienes se hayan inscrito para el TPS. Así que creo que en este caso en particular no podían decir, bueno, nada más que tome efecto la orden del juez Chen en el Distrito Norte de California y para los comparecientes, porque en realidad los comparecientes en este caso forman parte del grupo de las personas que hayan acudido al TPS, pero sí creo que es otra señal de que la Corte está considerando hasta qué punto un juez federal puede emitir una orden con alcance federal. Ahora, pero por otro lado, que también lo hemos conversado antes, ¿no? Es que el mismo término TPS es temporal. De todas maneras, habría que buscarle una solución como más permanente a todas estas personas que aplicaron, ¿no? Sí, efectivamente. El argumento era que, aparte del argumento constitucional también de que es que ya habían extendido el TPS por 18 meses y es sin precedente de que después de que hayan concedido una extensión, que revoquen la extensión y eliminen el TPS, y aparte que hasta qué punto las condiciones en el país de origen hayan cambiado de tal manera que el 17 de enero estaba apto para poder recibir la protección por 18 meses y el 3 de febrero determinaron de que ya no tenían la posibilidad de recibir la protección, o sea que ya las condiciones habían mejorado de tal manera de que se podía efectuar un seguro regreso de los nativos o ciudadanos venezolanos a su país. Así que en realidad esos eran los argumentos. Nunca se pretende de que el TPS debe de ser una solución permanente porque no lo es. Y en algunos casos, en algunas nacionalidades, la protección ha existido por más de 2 décadas. Pero en este caso en particular, después de que se le haya concedido la extensión, que se le revoque y a la vez elimine la designación en un transcurso de tiempo de tan pocos días, es lo que preocupa a nivel legal. Claro, aquí lo que hubo fue la variable en el cambio de administración también, que Claro, es lo que está marcando la pauta. En las personas entonces que están en esa circunstancia, ¿qué le sugiere? Bueno, básicamente de que mantengan la calma, no se desesperen. Lo que corre más peligro del segundo grupo, primero los que tienen el TPS del primer grupo, es decir, los que entraron antes del 8 de marzo del 21, gozan de la protección hasta el 10 de septiembre del 25, tienen su permiso de trabajo hasta el 10 de septiembre del 25. Los del segundo grupo, a no ser que tengas una orden final de deportación por un juez de inmigración, esto no necesariamente quiere decir que es una deportación automática. Entonces, si usted tiene un asilo pendiente, si usted tiene una residencia pendiente, si tiene una petición familiar pendiente, si tiene una petición por empleo pendiente, es importante entender que tal vez usted no tenga una permanencia ilegal en el país, por ejemplo, porque tiene un asilo pendiente. Entonces, es el momento de evaluar su caso, ver en qué condición inmigratoria se encuentra, si estás en un proceso de corte de inmigración y usted sale del país, se está autodeportando. Tampoco queremos eso. Los que deben de tomar acción inmediata son aquellos venezolanos que estaban contando con la protección del TPS, que de pronto no la tienen y sí tienen órdenes finales de deportación. Creo que es la gran minoría. Yo creo que la mayoría de ellos tienen asilo pendiente y por lo tanto esta medida, aunque es un golpe fuerte, no les afecta en el sentido de que pueden proceder con sus trámites que ya han presentado con inmigración o con la Corte de Inmigración. Pero los que tienen órdenes de finales de deportación sí tienen que evaluar sus casos inmediatamente. Claro, tienen que buscar opciones. O sea, por ahí veía un titular que decía que de pronto los parolís también están como un poco preocupados de lo que les pueda pasar. ¿Qué ha estado ocurriendo con ellos? Bueno, ese es un caso que está en la Corte Federal de Boston, está en apelación ahora. La jueza federal determinó que la revocación del parol de aquellas personas que entraron bajo el programa de parol humanitario Cuba, Haití, Nicaragua, Venezuela, que no debían de habérsele eliminado el parol, se le iban a eliminar el parol con fecha del 24 de abril del 25. La Corte Federal de Boston determinó de que eso no fue legal y que por lo tanto tienen el derecho de tener los 2 años de parol humanitario que se le había concedido cuando llegaron al país, pero igual ese caso está en apelación. No descarto que también llegue a la Corte Suprema. Es otro tema legal, no relacionado con el TPS de los venezolanos, pero por el momento gozan de su parol humanitario por los 2 años que se le habían concedido originalmente. Ahora, ya los titulares esta mañana decían que 68 personas se autodeportaron. ¿Usted cree que eso va a seguir sucediendo? Puede ser, y es preocupante porque creo que muchas personas se están autodeportando cuando no necesariamente están ilegalmente en el país. Si son personas que tienen proceso de corte de inmigración, de hecho, tengo noticias y nosotros hemos recibido avisos
por ejemplo, en casos que están pendientes en la Corte de Inmigración, donde están anexando ese aviso de que las personas se autodeporten, y en realidad eso no le corresponde a todo el mundo, porque si eres una persona que tienes un trámite pendiente en inmigración, un asilo pendiente, un proceso de corte de inmigración, no se debe de autodeportar hasta que el juez de inmigración determine si usted debe de poder permanecer en el país o no. O sea, tienes derecho a esa determinación por parte de un juez de inmigración. Si eres una persona indocumentada, si eres una persona que no tienes la posibilidad de permanecer legalmente en el país, tal vez sea una opción, pero igual es importante que las personas entiendan la condición de su caso inmigratorio antes de tomar esa determinación. Ahora, me imagino que todos los abogados de inmigración están ocupados con tantas personas también tratando de resolver su situación. ¿Las cortes están trabajando rápidamente o también se están demorando en tomar decisiones, abogado? Bueno, depende del caso, pero en realidad hay demasiados casos para relativamente pocos jueces de inmigración. Muchas de las audiencias las están poniendo para el 27, para el 2028. Están tratando de agilizar y algunos mecanismos para, por ejemplo, cerrar los casos administrativamente ya no existen. No hay una discreción prosecutorial, no hay un concepto de acción diferida, así que están tratando de lidiar con los casos, pero necesitan más jueces de inmigración. Claro. Una más, y agradeciéndole siempre Sí, que nos no. acompañe, abogado, porque ya le formularon cargos a una representante que estuvo manifestándose allí en las afueras de ICE. ¿Usted cree que eso va a proseguir? Pudiera ser. Lo preocupante de eso, y aparentemente han solicitado la información, es de que cuando el Departamento de Justicia vaya a acusar a un miembro del Congreso, generalmente tiene que ir a través de una unidad de ética pública, donde tienen que determinar si la persona debe de ser acusada o no. Yo no sé si eso sucedió en este caso, se le ha pedido esa información a la fiscal general Pam Bondi, pero en teoría procede, aunque generalmente los legisladores tienen el poder y la potestad de hacer el oversight. En este caso era un oversight de un edificio de inmigración y control de aduanas en el estado de New Jersey, pero ya presentó los cargos, pero generalmente cuando se va a acusar a un legislador, una legisladora, congresista, se debe de primero autorizar esto a través del Public Ethics Unit, que no sé si eso sucedió en este caso o no. Muy bien, pues estaremos pendientes de toda la información que tiene que ver con este tema de migración. Muchísimas gracias, como siempre, abogado, por estar aquí con nosotros. Cómo no, a la orden siempre, Yoli, un placer. Igual. Buen día.